El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. Bienvenido al seminario web. Por favor, espere. El seminario comenzará en breve, así que le rogamos que permanezca en línea. El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, hola. Hola, muy buenas tardes, buenas noches. Pues sean todos bienvenidos a este alasivo académico del mes de abril. Estamos muy contentos de poder compartir en esta ocasión y tener pues la presencia de distinguidos cirujanos que van a compartirnos de su experiencia y sus conocimientos. Antes de iniciar, pues quisiera transmitir unas palabras de nuestro presidente, el doctor Raúl Parra, quien ha tenido algunas dificultades técnicas para la conexión, pero él está muy contento de poder recibir en esta ocasión al doctor Johan Mestre y al doctor Luque de Cuba, ¿verdad? Y poder conocer la experiencia que ellos tienen en el manejo terapéutico actual de cáncer oral en Cuba. También pues es un gusto poder dar la bienvenida a nuestros panelistas, el doctor Maximiliano Diamante de Argentina, el doctor Fernando Sandoval de Ecuador y doctor Nicolás
Solano de Venezuela. Quisiera iniciar leyendo un breve resumen del currículum de nuestros presentadores e invitados. El doctor Johannes René Mestre es especialista en cirugía oral y maxilofacial, máster en atención en urgencias estomatológicas, es profesor asistente, investigador agregado y pues también es miembro del staff del Instituto Nacional de Oncología y Radiología de La Habana, Cuba. Pues a él lo acompaña su residente, el doctor Edgar Luque Acuña, quien es actualmente residente del tercer año de la especialidad en cirugía oral y maxilofacial, y también pues es el representante de residentes de Cuba ante ALACIBU, y está actualmente en su formación en el Hospital Universitario General Calixto García. Pues igual que las palabras que transmite nuestro presidente de la CIBU, igual yo me uno, muy contento y agradecido por la presencia de todos ustedes. Así que dejo la pantalla para el doctor Mestre, que pueda iniciar su presentación, y pues gracias a todos los asistentes también que nos acompañan. Adelante, doctor Mestre. Muchas gracias. Reiterarle las buenas tardes y buenas noches a todos los participantes en esta charla. Agradecerle, al comité académico, a la presidencia de ALACIBU por darnos la oportunidad de brindarle nuestra más humilde experiencia en el manejo terapéutico del cáncer oral en Cuba. Decirle a manera general que el cáncer constituye en nuestro país la segunda causa de muerte, que en muchas provincias compite con las enfermedades cardiovasculares, llegando a disputar la primera causa de muerte. Es difícil, o podríamos decir casi imposible, hablar de cáncer en Cuba sin mencionar al ilustre profesor Julio César Santana Garay, creador de un programa de detección precoz del cáncer bucal desde el 1982, un programa desde aquel entonces con alcance nacional que se ha trazado desde su inicio el propósito de contribuir a elevar el nivel de salud de la población mediante acciones de protección, curación, prevención, rehabilitación, y todas ellas dirigidas y ejecutadas por el Sistema Nacional de Salud en coordinación con instituciones del Estado, del gobierno y la participación activa de la comunidad. Este programa, como la morbilidad y la mortalidad por cáncer, mediante la promoción y educación para la salud, desde los diferentes niveles de atención, es decir, desde la atención primaria hasta la atención terciaria. Dentro de sus objetivos está desarrollar actividades de promoción, identificar y diagnosticar los estados preneoplásicos y entidades malignas en etapas tempranas, y así ofrecer un tratamiento, rehabilitación y seguimiento de las diferentes personas detectadas en las diferentes etapas del cáncer bucal. Esto se trata, es decir, uno de los objetivos también es controlar y evaluar periódicamente la marcha del programa. Se distribuyen funciones según la participación de cada uno de los componentes del grupo básico de trabajo de salud, dígase médicos, enfermeras, con la participación y el protagonismo desde los odontólogos, estomatólogos básicos hasta los cirujanos maxilofaciales y los que nos dedicamos directamente en la atención terciaria al tratamiento, prevención y diagnóstico del cáncer bucal. Decir que este es un programa de alto impacto, hasta donde tenemos conocimiento, es pionero en el área y podríamos decir en el mundo. El profesor Julio César Santana Garay, autor de un sinnúmero de bibliografías. De hecho, contamos con un atlas
que podríamos decir que es uno de los atlas más ilustrados en cuanto a la patología bucal, tanto en la región como en el mundo, y realmente nos llena de orgullo a sus 93 años todavía contar con su participación activa en el control, la educación en cuanto a lo que se trata de la patología bucal y en este caso directamente del cáncer bucal. Ya hablando directamente, es decir, de la epidemiología, aquí establecemos las estadísticas que nos brinda el Registro Nacional del Cáncer, entidad encargada de brindar todo lo que concierne a, valga la redundancia, la estadística en cuanto al caso, es decir, al cáncer. Como pueden apreciar, señalado en rojo en la tabla, según los subsitios a los que pertenecen a la cavidad oral, sigue siendo, es decir, la lengua móvil en este caso, y el suelo o piso de la boca, las localizaciones con mayor incidencia en la población. En sentido general, el cáncer oral en Cuba, en ambos sexos, se comporta como la cuarta localización más frecuente. Sí, como pueden apreciar en este cuadro, esto es publicado en el Anuario Estadístico que contempla a razón de 5 años desde el 2016, donde se observa la incidencia de lo que concierne a la cavidad oral e incluye también en este dato la faringe, específicamente la orofaringe, ya que dentro de las localizaciones que contempla el programa de detección precoz del cáncer bucal, además de la cavidad oral, se incluye la base de la lengua que forma parte de la orofaringe o mesofaringe. Estas tablas se distribuyen por sexo. El anterior se refería a la población femenina, ya que, es decir, la proporción actualmente es de 2:1, predominando el sexo masculino, aunque en los últimos tiempos se observa cierto número que se eleva la presencia del sexo femenino. Hay un aumento gradual de incidencia en el sexo femenino en cuanto a la presentación del cáncer bucal. Esta gráfica se refiere a la distribución topográfica de los nuevos casos en el año 2012. Como pueden apreciar, también refleja la participación del centro al que tengo el honor de formar parte, en este caso el Instituto Nacional de Oncología, donde en sentido general la cavidad oral después de la laringe es la localización de más alta incidencia dentro de las localizaciones que atiende como tal la localización de cabeza y cuello, exceptuando el cáncer de piel. Ya en sentido general y hablando de la incidencia mundial, podríamos hablar que más del 90% de las neoplasias de la cavidad oral corresponden a la histología de carcinoma de células escamosas o carcinoma epidermoide, como bien se conoce, que alrededor de 48.330 personas contraerán el cáncer. Es una estimación que brinda la Sociedad Americana de Cáncer. Como bien les decía anteriormente, son más comunes en hombres que en mujeres. Lo que vuelvo y les repito, hay cierta tendencia, tanto en Cuba como en el mundo, al aumento de la incidencia en el sexo femenino, y la edad promedio oscila entre los 62 años, algo más común en pacientes menores de 55 años. Y en sentido general, a la hora de cuando se realiza la revisión de la literatura, de las diferentes publicaciones, los diferentes sitios, los diferentes países, sigue siendo la lengua
móvil o lengua oral como el sitio de más alta incidencia dentro de los subsitios en la cavidad oral. Aquí está es decir, una representación de la incidencia en el mundo según sexo. Este mapa se refiere a la incidencia del sexo femenino, como pueden apreciar. La siguiente al sexo masculino. Y la verdad que en cada escenario que tenemos la oportunidad de presentar, hacemos un llamado a el conocimiento por toda la comunidad, podríamos decir, de salud, y la intervención en cuanto al tema cáncer, ya que está siendo tan elevado el aumento que se preconiza que pueda incluso compararse con una pandemia, y para lo cual los sistemas de salud todavía a consideración nuestra no estamos preparados para asumir tan alta incidencia en este tipo de patología. En el caso específicamente que nos compete, en el caso del cáncer oral, es la función nuestra tratar de actuar en la prevención, que es lo que nos va a conllevar a disminuir la alta incidencia que está teniendo el cáncer oral y todo lo que implica tanto la enfermedad como los tratamientos, las cirugías de envergadura, los trastornos funcionales, que posteriormente hablaremos de cada uno de los acápites mencionados, y que debe ser, es decir, los estomatólogos, los odontólogos, la pieza clave a la hora del diagnóstico precoz de dicha entidad. Ya pasando a la materia, la American Joint Commission Cancer, desde el año 2007, y en su consenso divide la cavidad oral en 6 subsitios. De ahí forma parte los labios, lo cual tiene como subsitio el labio superior con su borde libre, labio inferior, comisura. Ya propiamente dicha la cavidad oral está la mucosa bucal, donde se incluye la mucosa del labio superior e inferior, el carrillo, trígono o espacio retromolar, los surcos vesticulares superiores e inferiores, y el reborde alveolar superior y encía, tanto superior como inferior, así como el paladar duro. Se pueden percatar de cómo señalizamos en la diapositiva en rojo lo que corresponde a lengua móvil con su cara dorsal, bordes, y su cara ventral y el suelo de la boca, ya que, como hemos repetido en las diapositivas anteriores, son los sitios de más alta incidencia dentro de la cavidad oral. Desde el punto de vista histológico, teniendo en cuenta los tejidos que forman parte de la cavidad oral, sigue predominando el carcinoma de células escamosas o el carcinoma epidermoide como la histología de más alta incidencia. En segundo lugar, le siguen las lesiones malignas a tipo glándulas salivales menores, dígase carcinoma adenoideo quístico, carcinoma mucoepidermoide, y así sucesivamente siguen melanoma, linfoma, y en este caso mucho menos frecuente y más agresivo, los sarcomas. Según los subsitios, ya le hemos ido mencionando, pues les repito, sigue siendo la lengua móvil, sitio de más alta incidencia, el suelo de la boca, luego le siguen las encías o reborde alveolar superior e inferior, y mucosa bucal, labio y paladar duro. En términos de oncología, la variable que se refiere a la supervivencia global en cuanto a los estadios. Lógicamente, como se puede ver en la gráfica, mientras más localizada la enfermedad, es decir, en estadios o etapas iniciales, mayor tendencia a un alto % de supervivencia. De ahí el llamado
a la detección precoz, a la prevención, a dar charlas educativas con respecto a los hábitos y así disminuir tanto la incidencia como mejorar los porcientos de supervivencia global. Esto es un dato brindado por una de las, vamos a decir, de las entidades estadísticas de más prestigio en el mundo, donde, como pueden ver, la supervivencia global en cuanto a estadios iniciales es someramente superior al resto de las extensiones. Por supuesto, en cuanto a las lesiones a distancia, ya este porciento ha crecido. Se hablaba hace unos 20 años atrás de la presencia de un 1 a 3, al 3% de lesiones metastásicas a distancia, y ya a esa cifra le han añadido un 0. Es decir, estamos hablando a favor de un 10 a un 30% al momento del diagnóstico presencia de lesiones a distancia, lo cual influye negativamente, como habíamos hablado, de la supervivencia. Fíjense, tal es así que disminuye a un 36%. Desde el punto de vista etiológico, existen varios agentes que contribuyen a la aparición del cáncer bucal. Desde el punto de vista están los agentes químicos. Por supuesto, ahí se encuentra el hábito de fumar, que es el hábito de mayor incidencia, conjuntamente con la ingestión de bebidas alcohólicas, y por supuesto la combinación de los mismos provocan un aumento de la incidencia. Los agentes físicos, las radiaciones, los traumáticos, que influyen también en el cáncer de piel, muy cercano al labio. Últimamente, es decir, en los últimos años, en cuanto a los agentes biológicos, se ha comprobado que la presencia del virus del papiloma ha provocado un aumento de la incidencia en pacientes con cáncer oral, no así siendo esta la localización de mayor incidencia, sino la orofaringe, pero debemos tener conocimiento del mismo, ya que en la práctica se están viendo pacientes más jóvenes sin la presencia de hábitos tóxicos y con lesiones malignas de la cavidad oral. Y en nuestra humilde experiencia, a raíz de las maniobras terapéuticas, de la cirugía, no, el desenlace, es decir, la evolución de estos pacientes no es favorable a las diferentes opciones terapéuticas que se brinda para el mismo. También está la malnutrición. Lógicamente, si analizamos la relación, los pacientes por lo general alcohólicos, fumadores, presentan un índice elevado de malnutrición, lo cual hace que la incidencia del cáncer oral en estos casos sea más agresiva. Ya desde el punto de vista de factores moleculares, también hay que hablar que es uno de los temas que ha alcanzado mayor abundancia en estos tiempos, lo cual ha traído como consecuencia la aparición de nuevos fármacos en escenarios tanto recurrentes como metastásicos, donde las opciones de tratamiento casi que se dejaban en el escenario de los cuidados paliativos, y ya se le puede brindar una proporción de meses de supervivencia y una mayor calidad de vida, que es uno de los objetivos principales a la hora de decidir la terapéutica del cáncer. Ahí reiteramos los elementos epidemiológicos a considerar, los factores de riesgo. Fíjense las cifras, cómo se manifiestan con respecto al tabaquismo, que causa un 22% de la muerte por cáncer, siendo el cáncer, es decir, el 90% de los pacientes con cáncer bucal son fumadores. También estos pacientes son propensos a la aparición de segundos tumores primarios, y como comparten el mismo factor de riesgo, pueden haber lesiones malignas en pulmón, que es la otra localización, el alcoholismo,
ejerce, es decir, en combinación con el tabaco, un efecto multiplicador del riesgo a desarrollar el cáncer de la cavidad oral. Y ya hablaba anteriormente de la infección por el virus del papiloma humano, siendo la localización de orofaringe la más frecuente, pero también se observa en el área de la cavidad oral y específicamente en lengua una mayor proporción de aparición de pacientes, incluso mucho más jóvenes y sin hábitos tóxicos como el hábito de fumar y el cigarro. Fíjense esta estadística, como establece la proporción o el riesgo relativo de los pacientes fumadores, es decir, estos pacientes que consumen una cajetilla al día tienen un riesgo de 1,52 y este aumenta a 2,43 cuando aumenta la proporción de consumo del cigarro. Así, directamente proporcional también se manifiesta en el hábito de la ingestión de bebida alcohólica, y la combinación hace mucho más potente el efecto carcinógeno de estas drogas. Desde el punto de vista de la sistemática diagnóstica, hay que encaminar el diagnóstico a detectar estas señales que le llamamos señales de alarma y buscar la presencia del dolor, la presencia de tumoraciones, odinofagia, la dificultad para tragar, cambios en la voz, y ahí regreso al programa de detección precoz que establece dentro del rango de edades a realizar un examen minucioso de la cavidad oral ya de punto de partida de pacientes mayores de 15 años y haciendo énfasis en la búsqueda de estos síntomas en la población de riesgo, dígase pacientes mayores de 45 años y con la presencia de hábitos tóxicos ya mencionados. Desde el punto de vista del examen clínico está la inspección, la palpación, y seguimos haciendo énfasis en la búsqueda de lesiones, señales de cautela, sangramiento, el cambio o la variación en los hábitos nutricionales, etc. Aquí, fíjense que le hablaba y hago énfasis en el programa de detección precoz. Sin embargo, vean cómo la imagen demuestra un paciente con un carcinoma epidermoide, un paciente evaluado casualmente por mí en consulta, con una lesión, vamos a decir, esofítica, úlcero vegetante del reborde alveolar y encía en una etapa avanzada con infiltración del maxilar, extensión al seno maxilar, que lógicamente a la hora de realizar el diagnóstico se trata de un carcinoma epidermoide en una etapa avanzada de la enfermedad que requirió es decir, la combinación de varias modalidades terapéuticas, tales como la cirugía y la combinación de la radioterapia y la quimioterapia como tratamiento adyuvante. Esto es un paciente de los que le mencionaba anteriormente, un paciente joven, 38 años de edad, sin la presencia de hábitos tóxicos, con una lesión infiltrante de toda la lengua móvil, y en las pruebas inmunohistoquímicas se comprobó que era positivo al gen subrogado del P16, es decir, un paciente HPV positivo que lo intervenimos quirúrgicamente, y bueno, posteriormente tendremos el gusto de que el doctor Edgar le describa el caso y sus especificidades en la conducción terapéutica hacia el control de cáncer, un paciente que felizmente ya lleva 4 años operado y goza de buena salud hasta el momento. Este paciente del maestro Carlos Frome, miembro y cirujano maxilofacial del servicio, con vasta experiencia en el manejo del cáncer oral, un paciente con un carcinoma epidermoide de labio.
Fíjense cómo las adenopatías metastásicas constituyen podríamos decir, el factor pronóstico más adverso con respecto al cáncer en sentido general de cabeza y cuello, en este caso específicamente el cáncer de cavidad oral. Tanto es así que estadísticamente se manifiesta que disminuye la supervivencia global en un 50%. Fíjense que, bueno, ya llegaremos a ver el estadiamiento, pero ya un paciente con una adenopatía pasa directamente a una etapa avanzada de la enfermedad, donde, como les decía anteriormente, constituye y representa índices por ciento de supervivencia global muy inferiores a los que representan las etapas iniciales. Vean, un trabajador, un obrero del campo con un carcinoma epidermoide de labio, es decir, en una etapa avanzada. Este paciente ya se presentó con una enfermedad nodal también clínicamente palpable. ¿Ya? Y ahí pensamos también en la incidencia de las radiaciones solares, la incidencia de los rayos ultravioletas, como dentro de la localización labio es el labio inferior, donde con mayor frecuencia se manifiestan los carcinomas o las lesiones malignas del labio, teniendo en cuenta que las radiaciones inciden perpendicularmente sobre el mismo. Aquí uno de los objetivos de estas imágenes es representarle las diferentes formas de presentación clínica del cáncer de la cavidad oral. También hay otra, fíjense, este paciente con una lesión similar. Todos ellos, felizmente, a pesar de estar en etapa avanzada, hemos podido brindarle como terapéutica inicial el tratamiento quirúrgico, pero producto de que se encontraban al diagnóstico en etapa avanzada, requirieron más de una maniobra terapéutica, es decir, tratamientos adyuvantes con radiaciones con quimioterapia. Fíjense, estos pacientes, sí, pudiera parecer, diríamos, como decimos en la práctica habitual de ciencia ficción, el paciente de la imagen central, tristemente, no pudimos beneficiarlo del tratamiento quirúrgico, una lesión muy avanzada de la encía, es decir, del reborde alveolar inferior, con infiltración de toda la región del cuello, con infiltración de los grandes vasos del cuello, y tuvimos que pasar a un tratamiento paliativo. Muy importante a la hora del enfoque terapéutico, en este caso quirúrgico, del cáncer de cavidad oral, se hace imprescindible el dominio de maniobras reconstructivas, ya que son cirugías que comprometen muchas unidades, podríamos decir, tanto estéticas como funcionales, y uno de los objetivos que mencionaremos en la terapéutica, desde el punto de vista de la cirugía, es devolverle la forma estética y la función, y así incidir positivamente en el cáncer, es decir, en la rehabilitación y la mejoría de la calidad de vida de estos pacientes. Aquí, bueno, una vez realizada la sistemática diagnóstica, un acápite importante a la hora del enfoque del cáncer, hablamos de la estadificación del TNM, sí, un idioma universal que regido por la American Joint Commission Cancer, la UICC, en su última edición, en este caso la octava, de los diferentes cambios que se sucedieron en esta, fue la cavidad oral una de las localizaciones dentro del área de cabeza y cuello donde sufre cambios importantes desde el punto de vista pronóstico, como en este caso
es la invasión en profundidad o Deep Oral Invasion, como lo manifiestan sus siglas en inglés, dándole una mayor importancia que el grosor tumoral, ya que desde el punto de vista pronóstico tiene mucho más valor predictivo y relaciona tanto el tamaño con la invasión en profundidad. Sí, como pueden ver, desde el T1 al T4E hay una escala con respecto a la relación de la invasión en profundidad que se va a ver íntimamente relacionada también con la forma de presentación, y queremos brindarle las diferencias en las diapositivas que se suceden para, desde el punto de vista microscópico, saber cuál es la diferencia que existe entre grosor tumoral o tumor thickness y la invasión en profundidad. Ya en este acápite, como a diferencia de la séptima edición, desde el punto de vista, vamos a decir, de significado en las lesiones clasificadas como T4A o la enfermedad moderadamente avanzada, en la edición anterior ya se hablaba que cuando había invasión de la musculatura extrínseca de la lengua ya se podía considerar un T4A. Ya en esta octava edición no vamos a decir que se elimina, pero sí es sustituida por la invasión en profundidad. Si pensamos lógicamente en una invasión en profundidad, como lo manifiesta la enfermedad moderadamente avanzada, mayor de 10 milímetros, y la ubicamos directamente en la lengua, lógicamente cuando corroboramos clínicamente la movilidad de la lengua, en cada uno de estos casos ya se va a manifestar con una fijación de o impedimento de la movilidad de la lengua móvil. Es muy importante establecer relación y el papel que tienen el grupo multidisciplinario, el patólogo, ya que de un buen estadiamiento se debe definir una buena conducta y así serán los resultados terapéuticos con respecto al control de la enfermedad. Aquí indistintamente se puede evaluar que no tiene que tener una relación directa el tamaño con la invasión en profundidad. Días en la práctica puedes tener una lesión de 2 centímetros con una invasión en profundidad de 6 milímetros y entraría en una clasificación de T2. Y esto va íntimamente relacionado a la aparición de adenopatías de aspecto secundario en el cuello. Ya se habla que a partir de una invasión en profundidad de 4 milímetros hay un riesgo, es decir, mayor de 4 milímetros existe un riesgo intermedio que oscila entre un 10 y un 20% de aparición de adenopatías secundarias desde el punto de vista subclínico, es decir, que son determinadas mediante los exámenes complementarios, dígase tomografía axial computarizada, tomografía por emisión de positrones o PET-CT, etc. Otro de los cambios con respecto a la enfermedad nodal es a la importancia que le dan a la extensión extranodal o ruptura capsular, que ya no va a depender del tamaño, y es un elemento que clínicamente se traduce en la fijación a planos profundos, la infiltración de la piel, y con la presencia de estos elementos clínicos, independientemente del tamaño, se puede clasificar ya como N3B, lo que hace hacer ya pensar en disecciones desde el punto de vista terapéutico, dígase al menos disecciones radicales modificadas, y ensombrece o disminuye la probabilidad de control de la enfermedad, ya que la enfermedad desde el punto de vista regional se ha salido dentro de la arquitectura del ganglio linfático. Ya una vez, es decir, la presencia de metástasis a distancia, y bueno, siendo el carcinoma epidermoide, como decía anteriormente, la
el subtipo histológico más frecuente en la localización de cavidad oral están los grados de diferenciación según la clasificación de Broders y la clasificación en grado como lo establece la nomenclatura desde GX cuando no puede ser evaluado hasta el mal diferenciado que es el G3 o indiferenciado. Ya una vez teniendo todos estos elementos podemos clasificar en estadios y así establecer según los protocolos vigentes en las diferentes instituciones y por las diferentes entidades, como son a nivel mundial la NCCN, en el caso de la Sociedad Europea de Oncología, que establecen para el tratamiento de cada una de las etapas en cuestión. Desde el punto de vista de los cambios evidenciados a partir de el 2016, dicho sea de paso, la clasificación de la octava edición, teniendo en cuenta el sinnúmero de cambios desde el punto de vista histológico, se establece en el 2016 y no es, podríamos decir, que llevada a cabo hasta el 2017 debido a las múltiples reuniones por los expertos para consensuar en cuanto a criterios y hacer de esta una clasificación lo más unánime posible. Entonces, teniendo en cuenta todos estos datos recientes, como bien les decía anteriormente, sugieren que el mejor parámetro de predicción que el grosor tumoral lo constituye la invasión en profundidad. Es decir, que el grosor tumoral con respecto a la invasión en profundidad subestima el potencial agresivo de la lesión y ahí nos remontamos a un ejemplo en la práctica, de lesiones que clínicamente se presentan de esofítica y realmente la invasión en profundidad no es acentuada. Sí, esto establece la diferencia entre ambos factores pronósticos. Por supuesto, la profundidad de invasión afectará la categoría T, acentuando, como bien le decía, la diferencia entre tumores esofíticos y superficiales y que ya la infiltración de la musculatura extrínseca de la lengua no es un criterio para estadiar como 3-4A en el caso de las lesiones de cavidad oral. Esta se establece desde el punto de vista de escalas entre 5 milímetros, de 5 a 10 y mayor de 10. Y bueno, muchos se preguntan, bueno, si existe una clasificación TNM desde el punto de vista clínico y otra desde el punto de vista patológico, realmente desde el punto de vista, la invasión en profundidad determinada desde el punto de vista histológico, microscópico, va a constituir el parámetro más específico. Es decir, que puede existir una variación entre la invasión en profundidad determinada a la hora de la biopsia inicial y, por supuesto, cuando se determina en el espécimen quirúrgico, cuando se realiza el escéresis total de la lesión. Vean cómo, es decir, microscópicamente se determina la invasión en profundidad si se traza una línea imaginaria plomada horizontal desde la lámina basal hasta la última célula de origen tumoral. En este caso, manifiesta una invasión en profundidad de 9 milímetros. A continuación, veremos, es decir, la diferencia que existe entre el grosor tumoral. Vean que el grosor tumoral es de el tejido más superficial hasta la última célula tumoral, pero subestima el grado de agresividad cuando lo compara con la invasión en profundidad. Ya desde entonces, ya en las publicaciones médicas, ya se están estableciendo relación entre, es decir, del nivel de agresividad, valor predictivo a la hora de realizar disecciones de cuello, teniendo en cuenta la invasión en profundidad. Podremos decir, tengo el placer de adelantarle que en nuestro centro, ya como parte del proceso de formación de la subespecialidad, se están sucediendo investigaciones y los resultados
van a favor o en el mismo sentido de la literatura internacional, donde, valga la redundancia, se establece la agresividad, es decir, la relación que es directa que existe entre el aumento de la invasión en profundidad y la agresividad de la lesión tumoral. Vean otra lámina desde el punto de vista microscópico que la establece. Y ya pasando a la terapéutica en sentido general, una vez que ya tenemos el diagnóstico, ya tenemos un adecuado estadiamiento de TNM, en sentido general podríamos decir que las etapas iniciales, en este caso las etapas 1 y 2, se benefician de un tratamiento eficaz unimodal y es la terapéutica preferible. No así la etapa 3 y 4 o etapas avanzadas, donde ya estamos hablando de lesiones localmente o locorregionalmente avanzadas, donde contamos con las opciones terapéuticas, dígase la cirugía, la radioterapia, la combinación de la cirugía, la radioterapia más la quimio, y en este caso que han alcanzado un papel protagónico en los últimos tiempos, la aparición de anticuerpos monoclonales, en los cuales tenemos el placer de nuestro país contar con un homólogo de un anticuerpo monoclonal, en este caso el nimotuzumab, que actúa, es decir, que se manifiesta como mecanismo de acción sobre la sobreexpresión del factor de crecimiento epidérmico, y que se han sucedido una serie de ensayos clínicos donde incluso multicéntricos internacionales, donde los resultados van siendo bien positivos y ya está incorporado al cuadro básico de medicamentos, y es un arma terapéutica más que nos apoya y va en beneficio de los pacientes en cuanto al control del cáncer, en este caso del cáncer de la cavidad oral. En cuanto a objetivos generales, nos planteamos, o se debe plantear a la hora del enfoque del cáncer oral, de hacer un mayor énfasis en la preservación y restauración de la forma y la función para así mejorar la calidad de vida. Si nos remontamos anatómicamente en la cavidad oral y las funciones que realiza, las cirugías altamente deformantes, y es uno de los elementos que en nuestro medio consideramos un reto a la hora de devolverle al paciente la forma y la función. Y al respecto, en la práctica habitual nos percatamos cuando en el grupo multidisciplinario discutimos los casos, que le explicamos al paciente las diferentes opciones terapéuticas, incluyendo la cirugía. Siempre el paciente nos pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar con mi mandíbula? ¿Qué va a pasar con mis dientes? Y es algo cual desde el punto de vista terapéutico constituye un reto, porque le hablamos de la resección con márgenes de seguridad, el control de las estructuras o del drenaje linfático, el control de la enfermedad, y muchas veces perdemos de vista, porque en casos no tenemos los medios, lo que concierne a la restauración de la función y la calidad de vida. Dentro de los objetivos específicos está la preservación, restauración de la forma y la función, evitar o minimizar las secuelas del tratamiento, que va íntimamente relacionado a la restauración de la forma y la función, y evitar la aparición de segundos cánceres primarios, parte esta que se evidencia en los pacientes de cabeza y cuello, según se refleja en la literatura actual, entre un 2 y un 17%, hasta un 20%, es decir, son cifras no despreciables, siendo a veces localizaciones en la misma área, dígase la faringe, en otro caso de lesiones a órganos a distancia como el pulmón, esófago, ¿ya? Y ahí juega un papel importante la participación activa del médico tratante y el seguimiento no solo de la región en cuestión, sino pruebas terapéuticas o escáneres cada cierto y determinado periodo de tiempo, según
las características del paciente. Entonces, una vez a la hora de determinar cuál sería o cuáles serían las opciones terapéuticas, debemos tener en cuenta los siguientes factores, es decir, factores dependientes del tumor, factores dependientes del paciente y factores dependientes del médico y la institución. El factor... ¿Me escuchan? Discúlpeme. Grab tab. Panel. Sí, perfecto, perfecto. ¿Escuchan? Perfecto. Muchas gracias. Entonces, retomando los factores de que depende la elección del tratamiento a la hora de enfocar un paciente ya diagnosticado con un cáncer oral, tenemos que pensar en factores dependientes del tumor y ahí va el tipo histológico. Estamos hablando de que a pesar de que el carcinoma epidermoide es la histología más frecuente, se pueden presentar otras histologías como dígase a tipo glándula salival, sarcoma, mucho menos frecuente melanoma, pero esto lleva un enfoque desde el punto de vista terapéutico, podríamos decir que se puede diferenciar. También está el grado de diferenciación, la extensión a estructuras vecinas, la infiltración de estructuras óseas, son elementos importantes. La extensión al cuello para saber si, es decir, para determinar el manejo del cuello en estos casos o no. Ya pasando a factores dependientes del paciente, está la edad, la presencia de comorbilidades, el estado o performance status del paciente, la presencia o no de haber recibido tratamientos previos, es uno de los elementos importantes. Otro de los elementos importantes que quizás en nuestro país, debido a las características del sistema de salud, no se tenga mucho en cuenta, pero es evidente, es al costo de las diferentes terapéuticas. Incluso ya se manifiesta como un efecto adverso, como son los costos de los tratamientos, y ya desde el punto de vista de factores dependientes del médico y la institución están el equipamiento con que contamos, el conocimiento de las diferentes técnicas quirúrgicas, de las diferentes opciones de tratamiento, que también va a determinar en cuanto a la elección de la terapéutica o las diferentes terapéuticas a emplear en el enfoque del tratamiento. Aquí vemos desde el punto de vista del tumor, el sitio, como ya les decía, el tamaño de los estadios T, la ubicación, por supuesto, desde el punto de vista pronóstico, mientras más anteriores las lesiones, mucho mejor pronóstico, la multiplicidad debido a las características histológicas del tejido, la proximidad al hueso, dígase mandíbula maxilar, las características desde el punto de vista patológico, muy importante. Fíjense que les decía anteriormente, la vinculación estrecha que debe haber y el conocimiento, vamos a decir, profundo que debe tener los patólogos, que en este caso intervienen en la interpretación de las lesiones. Estamos hablando en este caso de la invasión perineural, la invasión en profundidad ya antes mencionada, la invasión vasculo-linfática, el tipo histológico, el estado de los ganglios linfáticos, constituyendo el factor pronóstico más adverso, y la aparición o la presencia de tratamientos previos, ya que un tanto ensombrecen la reirradiación en este caso o la recirugía. O sea, desde el punto de vista de los abordajes al cáncer oral, tenemos los abordajes convencionales. En el caso de lesiones pequeñas o estadios iniciales, el abordaje perioral, que no podemos olvidar que uno de los principios fundamentales a la hora del tratamiento quirúrgico son los
abordajes amplios. Existe cierta tendencia en la actualidad a hacer abordajes un poco más estéticos, un poco más funcionales, pero estos no deben comprometer el principio que habla a favor de un abordaje amplio o exposición amplia de la lesión. Tenemos los abordajes pull-through o a través de, muy cómodos a la hora del abordaje de lesiones de lengua, lesiones centrales, los abordajes inferior, superior, perdón. En este caso estamos hablando para abordaje de lesiones maxilares, de reborde alveolar superior, de Ferguson-Weber, el visor flat, también bastante cómodo y lo utilizamos con bastante frecuencia en nuestro medio, y la mandibulotomía es otro de los elementos, aunque podríamos destacar que, bueno, lo verán en los próximos casos que presentaremos, que debido a que utilizamos maniobras reconstructivas a expensa de nuestro caballo de batalla, como le llamamos en la práctica y se preconiza en la literatura, del colgado pectoral, hacemos un uso, podríamos decir, bastante extenso de las mandibulectomías en este caso, que es otro de los elementos, como bien le decía, que en nuestro medio estamos ya haciendo un llamado que constituye un reto el manejo de la mandíbula. Entonces, ¿de qué va a depender el abordaje quirúrgico? Lógicamente del tamaño, la localización, la proximidad a la mandíbula o no, y la necesidad de disección de cuello y cirugía reconstructiva. Lógicamente, imagínense que el 75% de los pacientes que se presentan con cáncer de cabeza y cuello van a llegar en una etapa avanzada, lo cual van a requerir de abordaje amplio, de grandes recesiones, y esto va a traer como consecuencia la necesidad del empleo de cirugía reconstructiva. El manejo de la mandíbula es un elemento, podríamos decir, fundamental a la hora del abordaje del cáncer de cavidad oral, un elemento que a través de los años se ha manifestado diferentes teorías. Ya la teoría actual, cuando hablamos del conocimiento, que cada vez es mucho más preciso, más dilucidado, de la historia natural, que no es más que la relación que se establece entre la enfermedad y su diseminación en la cavidad oral sin que intervenga ninguna maniobra terapéutica, habla a favor de que discurre la lesión a través de los tejidos hasta la mucosa o la encía. En este caso, el periósteo constituye una barrera que un tanto frena esta diseminación, pero a través de las crestas alveolares se disemina y puede haber infiltración, principalmente en las lesiones del piso o el suelo de la boca, cavidad oral y encía superior. Ya si se percatan, una de las aclaraciones que se hace en la clasificación TNM es que la infiltración de la porción alveolar de la mandíbula no constituye un elemento para poderlo clasificar como una enfermedad moderadamente avanzada o determinar que hay infiltración mandibular. Esto es elemental, es importante tenerlo en cuenta porque podríamos decir, va a dar al traste con el manejo de la mandíbula, pero no necesariamente tiene que ser de manera segmentaria, que es una de las formas en las cuales se maneja la mandíbula. Entonces, dentro de las mandibulectomías están las mandibulectomías marginales, y muy importante tener en cuenta en qué situación se maneja de este modo. Una de ellas es la obtención de bordes tridimensionales. Desde el punto de vista satisfactorio, estamos hablando, ubiquémonos clínicamente en una lesión del tercio anterior, es decir, por delante de las carúnculas del suelo de la boca, donde para lograr un margen
oncológico favorable, hay que realizar una mandibulectomía marginal. Esta es una de las indicaciones. Tumores primarios situados en la proximidad y cuando hay una erosión mínima cortical, que, vuelvo y le repito, no se considera una enfermedad moderadamente avanzada. Incluso hay casos donde se puede realizar las llamadas también comúnmente alveolectomía y así por el estilo. Aquí vean una representación gráfica de una mandibulectomía marginal. ¿Ven? Un cáncer de encía inferior, donde hay una invasión de la, podríamos decir, de la parte blanda y una erosión mínima de la cortical ósea. Radiográficamente, decir que desde el punto de vista es indispensable en la sistemática diagnóstica hacer una evaluación por imágenes. Ya en este caso, en dependencia de los medios con que contemos, como la vista panorámica o ya más comúnmente usada en la actualidad la tomografía axial computarizada. Vean el espécimen quirúrgico, una lesión resecada en bloque con una mandibulectomía marginal. Ya, vean el lecho quirúrgico. Y en este caso, la reconstrucción fue realizada con un injerto libre de piel, muy bien adosado. Fíjense ya después la rehabilitación protésica del paciente. Y bueno, ya pasando a las mandibulectomías cementarias, dentro de sus indicaciones, lógicamente cuando hay invasión evidente del cáncer, es decir, hay una erosión grosera de la porción ósea de la mandíbula, en el caso de la presentación de tumores óseos, en este caso mandibular, dígase sarcoma, tumores desde el punto de vista ontógeno, primario de la mandíbula, mucho menos frecuente, tumores metastásicos. Al encontrarnos laborando en un instituto de oncología, no es tan frecuente, pero se nos ha dado el caso de tumores de origen renal tratados por los servicios de urología y demás, que nos los envían a consulta con lesiones desde el punto de vista metastásico de la mandíbula, cuando hay invasión del conducto o nervio dentario o alveolar inferior. También esto es una de las indicaciones, mandibulectomía cementaria, en este caso hemimandibulectomía, y enfermedad masiva de las partes blandas adyacentes que involucran la mandíbula. En sentido general, hay otras bibliografías que como indicación manifiestan como vía de acceso y muchos la ponen como signo de interrogación. Eso en muchos casos, y le digo en mi corta experiencia, el manejo del cáncer oral, debido a que, como les decía anteriormente, utilizamos el colgajo pectoral como la piedra angular de las reconstrucciones en el área de cabeza y cuello, a pesar de no existir infiltración de la mandíbula, y tratando de lograr que no haya un compromiso de la irrigación, que en este caso del colgado pectoral va en contra de la gravedad. Hacemos mandibulectomías cementarias paramediales, tratando de conservar, en este caso, si no hay la presencia de invasión neural, el nervio mentoniano. El manejo del cuello en el caso del cáncer oral es un tema importante, un tema a tener en cuenta, a no descuidar en el caso de es decir, las técnicas quirúrgicas que llevamos son las técnicas quirúrgicas convencionales, como desde el punto de vista terapéutico y para los cuellos clínicamente positivos, establecemos las disecciones de radicales al menos modificadas. Realmente en la
podríamos decir, en las nuevas generaciones cirujanos que nos dedicamos al tratamiento del cáncer, en este caso específicamente de la cavidad oral, tenemos cierta tendencia a un mayor uso de las disecciones modificadas, donde desde el punto de vista conceptual tratamos de conservar las estructuras no linfáticas normalmente resecadas en la disección radical clásica, dígase con mayor énfasis el nervio espinal, sin descuidar los principios, y vuelvo y le repito, desde el punto de los principios del abordaje de la enfermedad oncológica. Ya también en el escenario de la investigación a los vaciamientos desde el punto de vista selectivo, que también alcanzan un valor terapéutico, lo empleamos en ciertos y determinados casos con cuello positivo. Otro de los elementos que se ha manifestado es la presencia del manejo del cuello en etapas iniciales del cáncer de cavidad oral, siendo el empleo de la técnica del ganglio centinela una técnica importante donde nos proporciona no hacer un uso indiscriminado del manejo de las estructuras linfáticas, y ya tenemos, es decir, cirujanos formados en este tipo de técnica, y constituye otro de los retos ya utilizarla en la práctica habitual y hacerla, exteriorizarla al resto de las instituciones donde se trata el cáncer específicamente de cavidad oral. Aquí expresamos los criterios desde el punto de vista histológico de mal pronóstico que nos conllevan a realizar o indicar después de la cirugía un tratamiento adyuvante, dígase con radioterapia o la combinación de radio y quimio. Desde el punto de vista de los criterios, en rojo están establecidos los criterios mayores, que con la presencia de uno de estos criterios, dígase borde de sección quirúrgica positivo o extensión extracapsular, llevaría a la combinación de un tratamiento adyuvante con radiaciones y quimioterapia para, como bien lo dice la palabra, tratar de ayudar a esa cirugía. Y aquí les presentamos algunos casos. Fíjense que esto se trata de una paciente joven con un rhabdomiosarcoma de la encía superior, una entidad poco frecuente, pero bueno, dentro de las entidades mesenquimales malignas es el sarcoma más frecuente, en este caso el subtipo, un rhabdomiosarcoma embrionario, que pudimos realizar cirugía con una maxilarectomía total con exanteración orbitaria, manejo del cuello, porque a pesar de que la diseminación linfática de los sarcomas se manifiesta sobre un 15% aproximadamente, es el sarcoma, el rhabdomiosarcoma, uno de los sarcomas que manifiesta drenaje linfático. Esta paciente logramos un control de la enfermedad que no fue superior a 2 años, pero tuvimos podríamos decir, el beneficio de poder practicar la cirugía con éxito. Por supuesto, la reconstrucción con un colgajo pediculado temporal. Este otro caso, un paciente operado por quien les habla, un paciente de 80 años con una lesión de encía inferior con infiltración mandibular. Hicimos una mandibulectomía segmentaria, extendida a piel, con vaciamiento radical derecho y selectivo de los niveles del 1 al 3 izquierdo. Una reconstrucción con un colgajo temporal, como pueden ver la fascia de Andigón. Y posteriormente recibió tratamiento adyuvante. Este paciente con radioterapia. No tenía indicación de la quimio por las comorbilidades, con una insuficiencia renal grado 1, y hasta el momento, aunque no es apreciable la supervivencia, solamente tiene 1 año y medio de operado. En la consulta de seguimiento va teniendo un control local. Esto es otro de los casos operados por nuestro jefe de servicio, el profesor Nélido, una glosectomía total
y reconstrucción con colgajo pectoral. Una DRC, fíjense, una disección radical clásica, fíjense cómo se manifiesta el síndrome de la escápula alada o del hombro caído por la disección o la resección del nervio espinal accesorio. Esto es otro de los elementos que todavía en nuestro medio, a pesar de que contamos con la presencia de uno de los pioneros en nuestro país en la reconstrucción microvascular, cayó en desuso en un tiempo, ya estamos retomando de nuevo, es decir, también con la ayuda de profesores, de prestigiosos profesores españoles, de incorporar la reconstrucción microvascular como práctica habitual. Ahí tenemos también el beneplácito de la experiencia del profesor Guillermo Sánchez Acuña, jefe de servicio del Hospital Calixto García, con vasta experiencia en el tratamiento del cáncer, en este caso del cáncer oral, y que pone todo su esfuerzo y todo su conocimiento en el desarrollo de la cirugía microvascular, en este caso en nuestro país. Vean un colgajo radial con reconstrucción de la lengua. Esto, por supuesto, influye en la evolución, en la calidad de vida, la restitución de la forma, la función. Esto es otro de los colgajos también utilizados en nuestro servicio, el colgajo dorsal ancho, en este caso para reconstrucción de un paciente de un carcinoma de mucosa del carrillo con infiltración de la piel, infiltración mandibular. Y este otro caso es una lesión de lengua con infiltración mandibular que se practicó una resección con hemimandibulectomía, un caso operado ya hace mucho tiempo, con reconstrucción con colgajo microvascular de peroné y restitución de las partes blandas de la lengua. Fíjense que la armonía. Y todo esto va emparejado a los retos que perseguimos en nuestro medio, como la aparición de modernas técnicas quirúrgicas, la conservación y reconstrucción de los tejidos blandos y, mucho más importante aún, y les comentaba la experiencia que tenemos en nuestro servicio, en las consultas de staff, la implantación de implantes dentarios autointegrados es otro de los elementos que se realizan esfuerzos tanto por nuestro Ministerio de Salud Pública como nuestra Dirección y Programas Nacionales de Cáncer para incorporar técnicas novedosas y la restitución de implantes autointegrados en el paciente oncológico y así mejorar su calidad de vida. Aquí están los elementos a tener en cuenta en el seguimiento de un paciente con un cáncer de cavidad oral, seguimiento en pacientes irradiados siguiendo la función tiroidea, la evaluación nutricional muy importante, el control de los hábitos tóxicos y los tiempos en cuanto se realiza, discúlpenme, el seguimiento. Aquí una gráfica del profesor Char, podríamos llamarlo el rey de la cirugía de cabeza y cuello, donde se establece según las etapas en que cursa un paciente de cabeza y cuello y específicamente un cáncer, es decir, un paciente portador de un cáncer de cavidad oral, el papel que juega el cirujano en cada una de las etapas donde cursan estos pacientes, lo que trae como consecuencia que debamos tener un conocimiento vasto de cada uno de los elementos terapéuticos y las complicaciones, las conductas a tomar en cada uno de los eventos y etapas en que cursa un paciente, y esto nos mantiene en un vínculo constante con oncólogos clínicos, oncólogos radioterapeutas, en formación y preparación, ya sea autodidacta o en diferentes programas de formación para mejorar el tratamiento y el seguimiento en los pacientes con cáncer de cavidad oral. Aquí le ponemos la representación de nuestras guías confeccionadas por miembros de nuestro servicio y miembros de
de la Junta Nacional y del Programa Nacional del Cáncer. Le dejamos la dirección y ponemos a su disposición y estamos a la orden en lo que podamos brindarle conocimiento y nutrirnos también de la experiencia que cuentan ustedes como cirujanos maxilofaciales en el tratamiento del cáncer oral. Manifestarle, sí, que existe un día, incluso día que también es en muchos países considerado como el Día Nacional de Lucha contra el Cáncer Oral, en este caso el 5 de diciembre, también en honor a nuestro ilustre profesor Julio César Santana Garay, un líder indiscutible en la contribución y aporte de conocimiento en cuanto a la patología bucal y específicamente al cáncer bucal, tanto en Cuba como en la región y en el mundo. Muchas gracias y espero haya sido de su gusto la presentación y lo dejo con el doctor Edgar. Le presentará los... Bueno, continuando ahora con la parte práctica del tema del día de hoy, me dispongo a presentarles una serie de casos clínicos que han sido atendidos en el servicio de cirugía oncológica de cabeza y cuello de nuestro centro, haciendo énfasis en algunos de los procedimientos que se utilizan con mayor asiduidad, así como mencionar algunos otros que se encuentran en proceso de ser incorporados al tratamiento habitual en el manejo de los pacientes con neoplasias malignas de cavidad oral. Pasamos rápidamente al caso clínico número 1. Tenemos que es una paciente con las iniciales MZA. Se trata de una paciente del sexo femenino, 47 años de edad, ama de casa, quien acude a consulta refiriendo que hace más o menos 2 meses se notó una lesión en el borde lateral de la lengua. Se le realizó una biopsia de tipo incisional, la cual nos informa un carcinoma escamoso, por lo cual se decide su ingreso para un adecuado diagnóstico y tratamiento médico-quirúrgico. La paciente no refiere alergias medicamentosas, transfusiones sanguíneas y como operaciones previas, la paciente menciona la exéresis de un ganglio de mama hace más o menos 14 años. Podemos observar en el examen físico de las vías aerodigestivas superiores la presencia de una lesión en cara dorsal que se extiende al borde lateral de la lengua, aproximadamente 1.5 centímetros de diámetro, de coloración rojiza, de bordes difusos, de consistencia duroelástica, dolorosa a la palpación, y en el examen clínico del cuello no se palpan adenopatías positivas. En estudios de extensión contamos con una tomografía axial computarizada contrastada de cráneo, cuello y tórax, con cortes realizados a 3 milímetros, donde nos informa de un engrosamiento del dorso lingual del lado derecho, mientras que en el cuello no se observan adenopatías cervicales. En los estudios de extensión contamos con la biopsia que nos había arrojado el resultado carcinoma escamoso. No se está viendo el caso. Doctor, si pudiera compartir la pantalla, no sé, doctor Fernando, si puede ayudarnos para que el doctor pueda nuevamente compartir la pantalla con los casos que está mostrando. Y nosotros tenemos de presentador al doctor Luque, o sea que es la presentación que tenemos en pantalla, pero no estoy seguro si usaron otra presentación diferente. ¿No se está observando la presentación ahora? No, tengo la diapositiva donde dice diagnóstico y tratamiento de cáncer cabeza y cuello. Sigue la pantalla de la revista. Pudiera, doctor Fernando, si pudiera desconectar la presentación y volver a presentar ya con las diapositivas que él tiene en la mano. Sí, se ve. Esto es lo que sale acá. Entonces se paró. Sí. Bueno, disculpen las dificultades técnicas, vamos a hacer el intento de presentar los casos clínicos, que sabemos que es muy importante, la participación del residente, el doctor Edgar Luque, agradeciendo pues a todos los que aún se encuentran conectados. Tenemos más de 170 asistentes.
y pues únicamente esperamos la presentación de casos clínicos para posteriormente escuchar ya la parte de la discusión, preguntas y participación de nuestros panelistas. Doctor Luque, ya le enviamos la pantalla nuevamente. En este momento se observa la... No logramos La ver diapositiva. todavía la presentación. Ahí estamos, perfecto, muchas gracias. Ahora sí, doctor, adelante. ¿Ya? Sí, adelante. Y ya lo miramos en pantalla. Perfecto. Bueno. Solamente disculpen de la interrupción, para manejarnos un poquito dentro del tiempo, tal vez tomamos unos 15 minutos para la presentación de los casos y luego podemos participar con la presentación de los panelistas y preguntas que tenemos para no extendernos demasiado en el horario, que tenemos personas que están también un poquito más al sur, con una hora más tarde. Así que, no, solamente muchas gracias y disculpen por la interrupción. Ya, perfecto. Bueno, continuamos con la presentación del caso clínico. En esta imagen se observa la lesión en el borde lateral de la lengua, un cuello negativo, los estudios de extensión que nos confirman la presencia del engrosamiento en la parte dorsal de la lengua y que no se observan adenopatías cervicales. Los estudios de extensión que nos confirman el diagnóstico de un carcinoma escamoso. Y pasamos a realizar, una vez tenida el resultado de la biopsia, el diagnóstico. Topográficamente ubicados en cavidad bucal, sitio lengua, subsitio borde lateral de la misma, y se estadia como un T1, N0, M0, etapa 1. Para el tratamiento se decidió la realización de una glosectomía parcial con exéresis de ganglio centinela bilateral en niveles 2. Mencionar que el tratamiento del ganglio centinela es uno de los retos que actualmente se está pugnando porque se convierta en uno de los procedimientos rutinarios para el tratamiento del carcinoma escamoso en cavidad bucal. Mencionar un poco sobre el procedimiento. Este procedimiento se realiza en conjunto con el Servicio de Medicina Nuclear, basándonos en la realización de una linfogamografía. Esta puede realizarse el día antes de la intervención quirúrgica o puede realizarse en el preoperatorio. La realización de esta consiste en la inyección de un agente radiotrazador, un isótopo radioactivo, en la periferia del tumor primario. Se puede inyectar entre 0,5 y 1 mililitro con la intención de que rodee al tumor en su totalidad. Entonces, la migración linfática va a ser evaluada por medio de una gamma cámara con la intención de identificar hacia dónde migra el radiotrazador, marcándose, como se puede observar en esta imagen, la presencia de dos ganglios centinelas de manera bilateral en los niveles 2. Posteriormente se procede al marcaje de los ganglios centinelas para facilitar la disección quirúrgica. Posteriormente a eso se realiza la disección de los ganglios centinela y el tratamiento de la lesión primaria. Es importante mencionar que este tratamiento, cuando se realiza de manera exitosa, nos permite evitar la realización de procedimientos quirúrgicos mucho más invasivos, como pueden ser las disecciones cervicales. Podemos observar en el caso clínico que se está presentando actualmente un adecuado resultado estético en la realización de la toma de biopsia. Importante mencionar que si los ganglios centinelas al estudio histopatológico muestran positividad a las células neoplásticas, es indicación para realizar una disección cervical a las 4 semanas. En el presente caso, el resultado arroja negativo a células neoplásticas. La paciente tuvo una evolución favorable. Caso clínico número 2. Se trata de un paciente cuyas iniciales son JLZL. Se trata de un paciente masculino de 39 años de edad, con antecedentes de salud aparentes, fumador inveterado, que acude a consulta refiriendo que hace más o menos 10 meses presentó un aumento de volumen en la lengua que le produce dolor durante la alimentación. El paciente no refiere antecedentes operaciones previas, alergias medicamentosas ni transfusiones sanguíneas.
En el examen físico regional de vías aerodigestivas superiores nos encontramos con una lesión que se ubica en el dorso de la lengua, extendiéndose desde la parte posterior de la lengua móvil prácticamente hasta la punta, ocupándola en su totalidad, con un diámetro de aproximadamente 6 centímetros, de coloración rojiza que alterna con tonalidades blanquecinas, de bordes irregulares, dolorosa a la palpación, que limita los movimientos linguales. En los estudios de extensión podemos constatar la presencia de la lesión ubicada en el dorso lingual y se observa además la presencia de un ganglio positivo en el nivel 2 del lado izquierdo. En los resultados histopatológicos nos informa un carcinoma epidermoide queratinizante infiltrante de lengua bien diferenciado. Se procede a la realización del diagnóstico topográficamente ubicados en cavidad bucal, sitio lengua, subsitio cara dorsal de la misma, y se estadia como un T4A N1M0.